motivación en el aula, reflexiones desde las neurociencias, a cargo de Adriana Markovich. Adriana. Adriana Markovich es directora de la consultora Sich Markovich y Asociados, con más de 20 años de experiencia en las más grandes empresas de Argentina y Latinoamérica, en procesos de capacitación y consultoría en todo lo referente al comportamiento humano, en contextos organizacionales y fuertemente orientada al desarrollo de líderes y equipos de trabajo, incluyendo las neurociencias y neuropsicoeducación en todas las intervenciones en empresas y organizaciones. Adriana es licenciada en Ciencias de la Comunicación, neuropsicoeducadora y tiene muchos posgrados. Muchísimas gracias, Adriana, por estar con nosotros. Gracias. Y un aplauso para todos los que estamos acá sentados porque somos maestros y ayer fue nuestro día. Bueno, buenos días a todos. Un placer enorme reencontrarme seguramente con muchos de ustedes y la bienvenida a los que hoy se incorporan por primera vez a este entorno, a este encuentro. La verdad que antes de empezar no puedo no expresarles a Carlos, a Marita, no sé por dónde están, y a su maravilloso equipo, realmente por el compromiso para impulsar estos espacios, ¿no?, donde nos permiten pensar y repensar todo lo que venimos trabajando juntos en estos últimos años. Y por supuesto tengo que agradecer el enorme honor que siento de ser la abridora oficial. Así que yo con gusto soy de las que me unía, que uno viene con ganas de ser la desertora de apertura por la ansiedad que genera, pero lo asumo con mucha alegría. Así que gracias realmente por la confianza. Dicho esto, les quiero contar cuál es la propuesta para este año. Cuando decidimos junto con Carlos y Marita, y a mí me motivaba mucho el tema de la motivación, que es un tema casi clásico en el mundo de la educación, comparten esto, es decir, no es un tema que uno dice, no, la neurociencia lo trae a la educación. No, yo soy licenciada en Ciencia de Educación y me acuerdo todavía en la facultad, no les voy a decir hace cuántas décadas, el tema de la motivación estaba presente y muchos me hacen así con la cabeza. Con lo cual yo dije, uy, Adriana, ¿en qué te metiste? ¿Qué tema complejo? Entonces a mí me sirvió compartir esta reflexión interna que yo tengo junto con ustedes y simpáticamente decirme y proponerles, decir que si alguien cree que tiene una respuesta simple y única para explicar el fenómeno de la motivación en los seres humanos, no dudo que está equivocado. Porque realmente el explicar qué nos lleva a los humanos a hacer lo que hacemos, qué nos impulsa, qué nos genera deseo y atracción, ¿cómo podríamos explicarlo realmente de una manera simple con la complejidad que tenemos los seres humanos? Con lo cual, después que me dije esto, a mí me tranquilizó y dije, lo que voy a hacer y lo que les quiero proponer hacer es elegir algunos elementos del fenómeno motivacional que vienen muchas veces del campo de la psicología, de la pedagogía, y complementarlo, enriquecerlo, repensarlo, hasta cuestionarlo con los aportes que hoy tenemos desde la neurociencia. Y esta es la propuesta que quiero hacer hoy con ustedes. Y acá les voy a pedir algo que para mí es muy importante para poder avanzar. Yo les quiero proponer algo que no nos va a llevar más de un minuto, pero quisiera que eso sea como un estado personal que los acompañe mientras me van escuchando. Yo les quiero pedir que estén cómodos en la butaca, todavía se están familiarizando, ¿no? Algunos apoyan así con la cola, y les quiero pedir adentro, el que lo ayuda a cerrar los ojos lo hace, y el que no, como se sienta cómodo para hacerlo. Y yo les pido que hagan foco en algo que ustedes podrían decir que los motiva. No importa en qué dominio de la vida. Algo que ustedes dicen, el camino hacia eso me atrae, me da deseo, me dan ganas de ir hacia ahí.
algo que puede tener que ver con el camino o algo que puede tener que ver con un punto de llegada. Yo después les voy a decir por qué doy estas dos alternativas. Pero tómense así estos segunditos nada más para visualizarlo y conectarse con ese deseo hacia algo. No importa lo que es en cualquier terreno de la vida. Visualícenlo, dejen que su cuerpo, su organismo se impregne de ese deseo, de esa atracción. Muy bien. Y desde ahí, desde esta breve zambullida por una motivación personal, quiero empezar a hacer un recorrido con ustedes. Motivación. Obviamente tenemos el primer desafío de casi presentar o consensuar un significado. Acá está. Acá quiero partir de una definición bastante genérica que me sirve para el desarrollo que quiero hacer. Es un proceso multideterminado. Acá claramente tiene que ver con la complejidad de la cual yo les hablaba hace un ratito. Estamos hablando de un fenómeno que no tiene una única determinación para que acontezca. Es multideterminado y básicamente dirige el comportamiento en algunas direcciones y no en otras. Y esto no es menor el no en otras, porque después de un ratito vamos a ver cómo juega la elección de cuáles son las que dejamos de lado y cuáles son las que nos imantan para ir hacia allí. Y, como dice ahí abajo, es una energía, es un motor. Y acá hay algo interesante que para mí no es ingenuo, una coincidencia antigua del lenguaje. Fíjense qué interesante, que la palabra motivación y la palabra emoción tienen la misma etimología. Y estamos hablando del idioma latín, donde obviamente no lo miraban desde la neurociencia. Sin embargo, indudablemente ya habría alguna intuición donde hablar de motivación es hablar de la emocionalidad. Y hablar de la emocionalidad es hablar de a dónde se va a dirigir el comportamiento. Con lo cual la similitud es casi, podríamos decir, casi los podríamos ver como sinónimos. Esto es interesante, fíjense, los dos vienen de la palabra motere o emotere, ¿sí? El motere o motivo, causa del movimiento. Y en emoción lo mismo, emotere como algo que viene desde, algo que me está impulsando y me mueve a la acción. Con lo cual vamos a ver en lo que quiero seguir desarrollando que esta coincidencia no es ingenua, que cuando hablamos de cómo motivar en el aula, de lo que estamos hablando es qué emocionalidades yo tengo que ser capaz de generar y de despertar para que ocurra el fenómeno motivacional. Y esto yo les pido que lo tengan como en primer plano de todo lo que voy a ir compartiendo con ustedes, que prácticamente podemos verlos como sinónimos, el fenómeno de ayudar, provocar, despertar una emoción con ayudar, provocar, iniciar, incentivar un proceso motivacional. Con lo cual, acá aparecen dos hipótesis claves de lo que estamos trabajando. Uno, que las emociones van a determinar la dirección que va a tomar nuestro comportamiento. Y en segundo lugar, que hay impactos emocionales que pueden favorecer o que pueden bloquear dónde el cerebro va a poner la atención. Fenómeno que voy a volver y hoy con Robbie lo van a profundizar muchísimo más de lo que yo lo voy a hacer hoy, que lo voy a mencionar casi como una afirmación o una hipótesis, ¿sí? Donde hay impactos emocionales que van a ayudar a dónde se va a dirigir nuestra atención y ese motor, esa energía que va a direccionar el comportamiento,
Y hay emociones que van a provocar exactamente lo contrario. No van a ser las opciones elegidas o muy por el contrario nos van a generar un deseo de alejamiento, de huida, de bloqueo de esa emocionalidad. ¿No quieren? Ahí está. Acá aparecen 3 tipos de motivaciones que en realidad ustedes, los que vienen de estudiar pedagogía, psicología, las deben reconocer, porque esta es una distinción de 3 tipos de motivaciones que es interesante después mirarlos desde el filtro de la neurociencia. Uno, la motivación extrínseca. La educación a lo largo de todo el siglo XX se constituye con un paradigma básico de motivación extrínseca y de premio-castigo. Premio-castigo no solo en la disciplina, sino entendiendo la nota, el sistema de evaluación que predominó en todo el siglo XX como un sistema de premio al que hace algo bien y de castigo, mala nota, al que hace algo mal, que es muy efectivo para algunas cosas, pero como dice ahí, ¿qué es lo que pasa? Ese temor, esa ansiedad que te genera la nota, se transforma en amenaza. Y al transformarse en amenaza, ya vamos a ver qué efecto tiene en nuestro cerebro y en nuestros neurotransmisores. Y la motivación intrínseca y la motivación trascendental como una subclase, para ponerle algún modo de nombrarla, que es la trascendental, por el contrario, direcciona nuestro comportamiento a partir de necesidades que surgen de adentro hacia afuera, a tal punto que la trascendental, parece una contradicción, es capaz de postergar y de anular necesidades personales en pos de algo que le da sentido, en pos de un altruismo, en pos de algo que te impulsa a ayudar a otros. Con lo cual acá estamos llegando a un punto importante y clave en la educación, que lo que nosotros hacemos es crear las condiciones para que acontezca el fenómeno motivacional. Porque la emoción, ¿dónde va a surgir? Tóquense dónde va a surgir. A ver, ¿dónde surge? Yo puedo decir, bueno, yo les voy a dar una emoción, quiero que ahora sientan tal cosa. ¿Qué opinan? ¿No? Nosotros creamos las condiciones, ¿sí? Yo estoy creando las condiciones para que ustedes se motiven por esto que estoy diciendo. Pero indudablemente que el fenómeno y el proceso motivacional es algo que va a pasar en el organismo de ustedes, en el cerebro de ustedes, en la emocionalidad de ustedes. Y esto no es menor en educación, porque nos enfrenta al gran desafío de qué tenemos que hacer y qué condiciones tenemos que crear para que esto ocurra. Con lo cual, esta frase clave, la motivación, te requiere hacer foco en algo y no en otra cosa. Por lo cual, el poder está en el foco. La capacidad motivacional nuestra va a ser dónde vamos a crear condiciones para que nuestros educandos hagan foco y qué es lo que tenemos que cuidar, que es tan poderoso que son focos con los que no vamos a poder competir. El sistema atencional entonces va a dirigir dónde vamos a hacer foco. ¿Y qué va a pasar si la percepción va a estar teñida de fenómenos que me hacen sentir amenaza? ¿Qué me va a pasar frente a una sensación de amenaza? Yo voy a volver de un ratito a esto. Mi atención indudablemente va a ir dirigido hacia donde hay algo que me provoca amenaza. Y no va a haber didáctica, no va a haber estrategia pedagógica que pueda competir contra esa sensación de amenaza que atenta contra la supervivencia real o fantasiada del sujeto o del grupo que la está viviendo. Y por el contrario, si yo voy a poder crear una condición de seguridad emocional, voy a desencadenar algo que quiero profundizar ahora, esto que vamos a llamar el sistema de recompensa y la vía dopaminérgica en la cual me quiero detener ahora a profundizarla.
Como decía recién, el sistema de estrés se va a poner en marcha frente a la percepción de amenaza y se van a generar los neurotransmisores de la amenaza, la noradrenalina, adrenalina, etcétera, que no voy a profundizar ahora, y la atención, la motivación va a estar dirigida hacia ahí. Cuando yo puedo crear un sentimiento de bienestar, de novedad, de curiosidad, etcétera, se va a desencadenar la vía dopaminérgica. Ustedes saben que la dopamina tiene buena prensa, ¿coinciden en esto? ¿No? Es de las que tiene buena prensa, así como la pobre adrenalina, ¿viste? Le han dado mala prensa. Yo hoy casi voy a hacer una barricada a favor de la adrenalina en un aspecto, ¿sí? Pero la dopamina está muy ligada, así en el saber popular, al placer. Entonces vamos a dedicarle por lo menos un minuto a repasar. ¿Por qué no podemos hablar de motivación sin estar hablando de el proceso o la vía que sigue la dopamina en el cerebro? Fíjense, acá elegí solamente un par de ideas de qué nos favorece la generación, la activación de la dopamina. Activa los centros motores. ¿Motores en qué sentido? Ayuda a que nos podemos a poner en marcha, casi nada, ¿no? O sea, lo necesitamos. No es solo para sentir placer, sino que la dopamina, yo les voy a mostrar de acá un ratito, genera un circuito que va a mandar órdenes a las cortezas premotoras, motoras, lóbulos frontales para que acontezca una conducta. Es un potenciador de la atención y de la memoria. La dopamina es fijadora de memorias y de memorias de largo plazo. Crea deseo y anticipa el placer o la recompensa. Y acá hay una buena noticia, que la dopamina no es solo el placer cuando yo llego a algo deseado, sino que la visualización, la expectativa, la ansiedad de que algo pase, me va a generar y disparar el circuito dopaminérgico. Y esto, para los que hacemos educación, tanto en empresas como en organizaciones educativas, es una buena noticia, porque nos da un mundo de recursos didácticos que podemos hacer para esa visualización, para crear las condiciones para que acontezca el circuito dopaminérgico. La dopamina nos impulsa a sortear obstáculos y tiñe la percepción de significados positivos. Esto es muy interesante. Marita ya va a volver con esto del amor, ¿no? ¿Qué nos pasa cuando nos enamoramos de alguien y no le vemos ningún defecto? Pero eso se lo dejo hoy a Marita, que va a ser un temazo con el cual nos va a sorprender. Entonces, acá, para seguir profundizando, ¿qué pasa y qué genera la dopamina que hace posible la conducta en alguna dirección, es decir, la conducta motivada? Fíjense, muy brevemente, porque el tiempo no nos da para que nos metamos a full, pero para mí era muy importante compartir esto, para tomar conciencia la complejidad de los procesos cerebrales que se ponen en marcha frente a un comportamiento que va a tomar cierta dirección y no otra. Además de que el estímulo, el contexto, nuestro rol, nuestras palabras, nuestras actividades, tienen que lograr sortear todos los obstáculos que le va a poner nuestro tronco encefálico. No va a dejar pasar más de un 5 o 10% de toda la información que le llega a nuestro cerebro, ¿no? Si fue victorioso y logró llegar y pasar esas barreras, lo que va a pasar es que desde los sistemas más primitivos le va a pasar esa información al cerebro emocional. El cerebro emocional, amígdala, de la que hemos hablado en años anteriores, va a traducir esto que me llega es amenazante o esto, wow, me gusta, cri cri, deseo, me atrae, no estaría mal ir hacia ahí. Ahora, si decodifica amenaza, boom, como voy a mostrar en un ratito, por supuesto que va a estar motivado.
Lo que pasa es que a los educadores no nos gusta eso llamar motivación, pero motivación es una flor de motivación, defendernos frente a lo que asumimos como peligroso, ¿no? Y muchos, gracias, me acompañan con la mirada, con el gesto. Nosotros preferíamos no llamar a eso motivación, pero también es una flor de motivación. Ahora, si tenemos suerte y ese cerebro, este tálamo y amígdala, etcétera, decodificó que ahí hay algo, un objeto del deseo, para ponerle de alguna manera una mirada simpática, empieza a mandar esa información al núcleo accumbens, que claramente es uno de los más fuertes liberadores de dopamina que tenemos en el cerebro. ¿Me siguen en esto? O sea que ese circuito, esa dopamina que la nombramos tan fácilmente, tiene que pasar unas cuantas barreras hasta que haga impacto en nuestro comportamiento. Pero hasta ahí, uno dice, y la corteza cerebral, el pensamiento, la decisión de qué hago y qué no hago, el poder hacer foco en problemas que me exigen o movimiento o procesos cognitivos, justamente ahí va a poner en marcha lo que es el segundo proceso, el mesocortical, donde la dopamina va a mandar órdenes a la corteza cerebral, a los lóbulos prefrontales, de donde va a salir la conducta más compleja y las funciones ejecutivas de pensar, analizar, resolver problemas, buscar alternativas, etcétera. Muchas de las funciones ejecutivas que hemos venido nombrando en estos años. Y acá quiero agregar algunos elementos importantes. Venimos hablando de la dopamina. Y acá quiero dedicarle, si vuelvo para atrás, dedicarle un minuto a esto que es muy importante y me gustaría que puedan llevárselo como reflexión y ojalá motivados a profundizar. ¿Qué es lo que llamamos el circuito de recompensa? Que es indivisible del tema de la motivación que estamos trabajando. ¿Qué es el circuito de recompensa? Que tiene, por suerte, una regla mnemotécnica muy fácil de acordarse, que es esto del DAS, ¿sí? ¿Qué es el circuito DAS o el circuito de recompensa? Yo recién venía hablando de todo lo que tiene que pasar en nuestro cerebro para que se active la liberación de dopamina. La liberación de dopamina, ¿qué nos va a generar? Deseo, impulso, búsqueda de ir en la dirección de aquello deseado, de lo que me está motivando. ¿Cómo sigue este proceso de búsqueda? Decíamos, se tiene que generar alguna acción, con lo cual es indispensable que seamos capaces de crear condiciones, atención, interés, expectativa y hasta una sana tensión, y subrayo sana tensión, para que se active la adrenalina que yo les decía que tiene mala prensa, pero que sin adrenalina nos costaría levantarnos de la cama a la mañana. Igual nos cuesta, así que, digamos, imaginemos aún sin, ¿no? Es como, pero el circuito de búsqueda sigue donde necesitamos ser capaces de generar un impulso a la acción que desencadene el comportamiento. Solamente con la estimulación del deseo y del placer, nuestro organismo, nuestro cuerpo, nuestro cerebro no se pone en movimiento. Y esto es muy importante porque creo que deben coincidir que estamos en una época muy atravesada por el paradigma del disfrute, ¿no? Del placer. Pero el placer solo no alcanza para poner en marcha el comportamiento. ¿Y dónde se va a cerrar el circuito motivacional o el circuito de búsqueda? Si somos capaces de generar recursos didácticos y contextos donde este proceso se cierre. ¿Qué quiere decir que este proceso se cierre? Donde empiece a activarse, a generarse en nuestro cerebro la serotonina. ¿Y qué quiere decir la serotonina? Es un neurotransmisor que frente al alcance de algo que nos motivaba, nos va a dar la sensación de alegría, de satisfacción, de balance,
de poder pensar en aquello que hice para llegar y obtener un logro. Ahora, ¿qué es lo que pasa hoy en este mundo contemporáneo? En las escuelas, y esto también se ve fuertemente en las empresas. En el mejor de los casos podemos generar ese deseo, esa dopamina y demás. Generamos acciones, pero después se nos terminó el tiempo, con lo cual no cerramos el circuito con ese balance, esa satisfacción, esa celebración aún del pequeño logro. Ya al día siguiente estamos abriendo una nueva carrera motivacional, ni hablar los que trabajan en la escuela secundaria, donde se me terminaron los 80 minutos y ya viene otro activador de dopamina y adrenalina, y se terminó y ya viene otro, con lo cual ese circuito, en vez de transformarse en un circuito de recompensa, se genera y se transforma en un circuito estresante y de hiperansiedad. ¿Me siguen en esto? Nuestro cerebro no está preparado para estar siempre dopaminérgicos ni adrenalínicos para poderle... ¿Me siguen en esto? Necesitamos, ¿no? Esto que la Gestalt ya nombraba hace tantos años, la ley del cierre, para los que han indagado, ¿no? ¿Qué es la ley del cierre desde la neurociencia? El cierre de circuitos. Y acá quiero decir algo, cuando yo digo circuito, no quiero que lo escuchen como cierre del cuatrimestre. Este circuito puede durar 5 minutos. Puede durar de una pequeña actividad de 20 segundos, y quiero decir que el momento de serotonina no necesariamente es una fiesta. Puede ser un momento donde hasta pensemos por qué algo no nos salió bien. ¿Me siguen en esto? Pero no deja de ser un cierre de ese bucle, ¿sí? De ese circuito continuo motivacional que va trasladándose por acá. Yo quiero que se lleven como un mensaje importante de mi parte la necesidad del cierre de este bucle con serotonina, ¿sí? Porque si no, ya bastante dopamina y adrenalina traen los chicos desde afuera. Bastante, ni hablar si lo ayudan con alguna sustancia. Está claro esto, ¿no? Con lo cual no digo nada, ¿no? Digo, por suerte conservamos el humor, ¿no? Para mencionar algo tan dramático. Con lo cual no solo tenemos que ser capaces de generar deseo, dopamina, no solo tenemos que ser capaces de generar procesos donde la acción se ponga en marcha, sino yo creo que hay una asignatura pendiente de desarrollar más maestría en estos procesos de cierre, reflexión y celebración de los pequeños logros. Que eso no es lo mismo que una buena nota. ¿Se entiende? Es más, quiero subrayar que no es una buena nota. La buena nota no reemplaza de ninguna manera. Y como dije antes, la buena nota o la mala nota termina tergiversando, porque el objetivo no es acercarme a ese deseo, es sacarme una buena nota o zafar de una mala nota. ¿Me siguen en esto? Bien. Acá quiero avanzar en esto y después quiero compartir para poder hacer foco en algunas sugerencias que quiero hacerles antes de terminar. Alguna vez en este contexto ha habido exposiciones acerca de la memoria. Estos son momentos donde nuestro sistema cerebral, estos primos hermanos que son la amígdala con el hipocampo es por excelencia un órgano de fijación de memoria de mediano y largo plazo, memorias de contexto y memorias que tiene una clasificación casi binaria de lo que va a quedar guardado en nuestra cajita como memorias de dolor, y por ende todo lo que se le parezca me va a generar una conducta defensiva. Y ahí en el hipocampo también tenemos la huella de lo que va a quedar en nuestra historia personal, cargado como memoria de placer, de disfrute, de atracción. ¿Me siguen en esto? Con lo cual tenemos que ser conscientes que si hay algunos momentos claves donde tenemos que poner nuestro foco de atención, es en los comienzos, en los finales
en las situaciones excepcionales, que son una varita mágica en educación, porque es romper la rutina, es algo que le llama la atención, es algo donde yo produzco algún cambio, con lo cual frente al cambio nuestro cerebro, ¿qué hace? ¿No? Va hacia la situación de cambio y situaciones intensas emocionalmente. Nuestro cerebro va a fijar especialmente esto. Ahora, quiero decir algo, comienzo y finales. Comienzo y finales no es cuando empieza la hora o empieza el día y termina. Es un concepto absolutamente ficticio, si me permiten. Nosotros tenemos que crear principios y finales. No es que el principio final está dado por lo cronológico. ¿Me siguen en esto? Yo puedo crear un principio y un final de una experiencia, de un ejercicio, de una propuesta, y ese comienzo y final me cierra, vuelvo al circuito DAS del que hablaba de acá un ratito, y me hace que la atención y la energía motivacional esté mucho más presente en los comienzos, en los finales, en las cosas que rompen la rutina, la reiteración, la automatización, la rutina extrema, el repetirnos a nosotros mismos o el sistema educativo que se repite a sí mismo es la mejor estrategia antimotivacional. Porque en el momento que algo se nos automatiza, no se genera justamente ni el circuito de recompensa ni la activación de dopamina, sino que eso pasa a los pilotos automáticos que tiene nuestro cerebro. Como yo digo, y nuestros alumnos nos ponen la carita de perrito de taxi, ¿viste? Que, ¿no? Así, y adentro, ¿viste? Deben estar, no quiero ni pensar lo que están pensando, prefiero la ignorancia. Bien, entonces, atenti a esto. Estos son momentos, gente, claves en lo que hacemos, en lo que decimos y en el clima emocional de estas 4 instancias. Bien, quiero avanzar en algo. Les voy a pedir nuevamente 30 segundos y me voy a encaminar hacia el cierre. Vuelvan a pensar en lo que les pedí que se conecten cuando empezamos. Vuelvan a conectarse con ese camino deseado, esa situación deseada. Tiene que ser algo que no dependa del azar. No puede decir, bueno, me quiero ganar la lotería. No, tiene que ser algo donde la acción personal o grupal genere un acercamiento a eso deseado. Visualícenlo, fíjense qué les pasa en el cuerpo, traten de conectarse con ese placer, ese deseo, esa pulsión de ir hacia ahí. Y les quiero pedir una cosita antes de ir a los tips de cierre. Piensen una acción concreta, aunque sea minúscula, que depende de ustedes y podrían hacer mañana mismo en pos de ese camino o esa meta deseada. Una acción, algo que si ustedes son capaces de poner en marcha, la dopamina, la adrenalina, en esa dirección los acerca a esa situación deseada. Visualicen esa acción, aunque sea minúscula, aunque sea llamar por teléfono a alguien. Bien, y con esa sensación quiero compartir unas reflexiones finales y algunas recomendaciones de alto impacto desde mi criterio, específicamente en la didáctica y en las estrategias educativas. ¿Qué quiere decir este cuadro que para mí es simple, pero esconde desde mi punto de vista algo que nos puede ayudar? La educación en general ha puesto mucho el foco en las reflexiones sobre motivación, en los objetivos y en los contenidos de enseñanza. ¿Cómo hago yo para que contenidos donde en la infancia y en la adolescencia, en la mayor parte de los casos no tiene la menor idea para qué le va a servir, cómo lo transformo en una experiencia significativa?
Ay, pero no sabes cómo te va a servir saber dividir. Y sí, pero por el momento, ¿viste? Y cómo ni te cuento cuando entiendas lo que pasó en Egipto. Tu vida va a transformarse. Y lo digo así, pero aunque yo creo que ha habido, vuelvo a decir, un enorme cambio en cómo presentamos esos objetivos y contenido. Y digo cómo presentamos, y yo ya me siento como mi pecado de origen es la educación, me siento, pero en los contextos donde yo también me muevo me digo lo mismo, aún en grandulones, en las organizaciones empresariales. El foco de la motivación en general, la literatura lo puso en el punto de llegada. Yo quiero hacer exactamente lo contrario, de caprichosa, ¿sí? Yo no estoy diciendo que cuando algo como punto de llegada te motiva, la verdad que no necesitamos una gran maestría. Yo no creo que ustedes tengan que motivar y hacer muchas cosas para que los pibes se motiven por el viaje de egresados, ¿no? Es decir, ¿cómo hago para motivarlos? Comparten esto, o sea, cuando un punto de llegada en sí mismo es un imán, no necesitamos la maestría de lo que estamos hablando hoy. Ahora, para mí el gran desafío, gente, y donde tenemos una maravillosa oportunidad de mejora, es cómo yo transformo en motivacional el proceso, no el punto de llegada. ¿Cómo yo puedo hacer que el cómo vamos caminando y haciendo las cosas en el aula o en la organización educativa, eso genere dopamina? El cómo yo genero la interacción con otros, el cómo yo manejo la diversidad. Es decir, que no es para mí el punto de llegada. Vuelvo a decir, si está el punto de llegada, maravilloso, porque ahí tienen un maravilloso imán motivacional. Pero como en la mayor parte de las veces esto no sucede, creo que tenemos un campo de mejora en cómo yo transformo el proceso educativo que en sí mismo el sujeto perciba ahí deseo y satisfacción de necesidades. Dos cosas más para ir cerrando. Uno, algo que para mí hay que desarrollar y que está bajamente desarrollado y que lamentablemente no le pertenece a ninguna materia ni ninguna especialidad, sino que le pertenece a todo miembro de la comunidad educativa. Es la capacidad de generar metacomprensión o metaaprendizaje con respecto a lo que nos pasa a los humanos en la motivación. Esto es algo que solo los humanos podemos hacer, esta capacidad recursiva de pensar cómo hacemos las cosas, ¿sí? ¿Qué significa metacomprensión o metaaprendizaje sobre la motivación? La toma de conciencia y conversar acerca de qué los motiva y cómo aprovechar ese impulso, sus beneficios, ¿sí? Cómo poder generar la satisfacción de eso que a los alumnos los motiva. Sobre esto se puede hablar, sobre esto se puede preguntar. ¿Qué más podemos lograr y qué potente es que los alumnos, que nuestros alumnos, y ni hablar, acá hay gente que tienen cargos de conducción de organizaciones, ¿sí? Ni dudarlo también poder hablar con los cuerpos docentes. ¿Qué nos motiva? Y como dice ahí, también poder hablar de los temores, de las barreras, de los obstáculos que tenemos en ese proceso motivacional. Y acá puse dos palabras entre comillas, ¿sí? Que es frontalizar. Para los que vienen estudiando todo el tema de neuroeducación, saben que frontalizar, le decimos, es como lo transformamos en verbo, no es un neologismo, es poder hacer que el comportamiento esté comandado desde los lóbulos prefrontales, desde el pensamiento, desde el análisis, desde la búsqueda de alternativas, y no como una reacción defensiva. Nosotros pensamos que si hablamos de obstáculos, de barreras, de lo que me da miedo, de lo que no sé si voy a ser capaz de hacer, estoy casi como convocando a lo que no quiero convocar. Y yo quiero decirles y proponerles que es exactamente al revés. La posibilidad de etiquetar es ponerle nombre a ese estado emocional defensivo, baja la ansiedad, baja el estrés que nos genera y nos permite hacer algo para mirarle a la cara a esas emocionalidades.
Y acá hay una paradoja. Hace 2 años atrás, me acuerdo en la conferencia que di, yo presentaba y decía, los educadores estamos delante de una paradoja. Tenemos que bajar la amenaza que genera el aprendizaje cuando aprender, por definición, es cambiar. Y por definición, cambiar genera percepción de amenaza. ¿Me siguen en esto? Es una situación claramente paradojal que nos toca, con lo cual poder frontalizar, conversar acerca de ese temor frente al cambio, de no saber si voy a tener esto que la cognitiva llama la autoeficacia para poder hacer, el poder hablar aún de mi miedo frente al nuevo aprendizaje, te abre las puertas de la motivación. Y acá, el último, y después tengo, se abre el piso en 2 minutos y caigo, aviso, ¿no? Bien, acá muy brevemente, y 2 cositas más que quiero decir y cerramos. Esto, que en estos encuentros ha sido casi algo que volvemos y tenemos que volver. Siempre que haya percepción y sensación de dolor social, por exclusión, por desvalorización, por inequidad, por rechazo, por violencia, los procesos motivacionales se van a activar en esa dirección. No vamos a poder competir. Y como puse acá, esto es parte indivisible del aprendizaje curricular, ocuparse de eso. Esto no es un tema para la hora de neuropsicoeducación. Esto no es un tema para las escuelas que tienen, la persona, la tutora, la facilitadora de trabajo sobre la emocionalidad, sobre los vínculos, etc. No hay aprendizaje si esto no ocurre, con lo cual esto debe ser realmente, y tenemos que tener maestría, nos dediquemos a lo que nos dediquemos dentro de la comunidad educativa, porque esto bloquea cualquier otro proceso dopaminérgico o de búsqueda de recompensa, porque el instinto de conservación de supervivencia por lejos va a privilegiar cualquier otro foco de atención. Último, tengo 2 minutos, ¿puedo? Para ir acá cerrando, ¿sí? Ustedes saben, los que nos vienen siguiendo, que me gusta cerrar con un par de frases. 2 frases y cierro. 1, el cerebro es un vaso por llenar, el cerebro no es un vaso por llenar, sino una lámpara para encender. Miren en qué año fue dicho, no anteayer, ¿no? O sea, esto es importantísimo, porque el paradigma de la educación pública, básicamente en el siglo XX, se genera con este paradigma de que el cerebro es para ser llenado. Cuanto más llenito, mejor, ¿no? Entonces yo voy encastrando lo que me toca a mí. Y acá tenemos que cambiar, y ni hablar por las características de la época y de la generación que está entrando a las escuelas, tan conectado con sus necesidades individuales, con su disfrute, con lo que quiero y con lo que no quiero, y donde no alcanza una figura de autoridad para que yo me abra a aprender o a motivarme por aquello que me viene dado. El reconocimiento de la autoridad décadas atrás reemplazaba mucho lo que estamos hablando hoy. Hoy, entre el cambio del contrato psicológico de los padres con respecto a la escuela y el cambio de comportamiento generacional, el encender esa es la habilidad central de la habilidad docente. Ahí está. Y cierro con estas 2 frases, me parecieron muy interesantes, de Viktor Frankl. ¿Sí? Y no voy a abundar, pero sabemos que si pasó alguien adversidad, él es un ejemplo de que pudo estar motivado en la peor situación infrahumana que le tocó vivir. Y fíjense estas 2 frases, que bueno para lo que estamos trabajando. Quien tiene una razón para vivir acabará por encontrar el cómo. Cuando decimos, yo sé que lo que tengo que hacer, pero no sé el cómo. Bueno, si es la suficientemente fuerte, el sentido de eso, como máximo podemos equivocarnos, pero vamos a encontrar cómo. Y no hay nada en el mundo que capacite tanto a una persona que para sobreponerse a las dificultades y a las limitaciones como la conciencia de tener una tarea en la vida.
Y si realmente hay una conciencia y un sentido que tenemos que tener como motivación número uno, todos los que nos dedicamos a dejar una huella en otros, es realmente el sentido de trascendencia, el sentido de querer realmente dejarle al otro la posibilidad de ser un sujeto más feliz, por supuesto, pero también un activador de grupos, sociedades, etcétera, más saludables y por supuesto más felices. Lo que decía ahí nada más es muchas gracias. Así que les agradezco.